Saludos mi gente, bienvenidos a Lucha Legítimamente, te habla Edward, el host. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es bien importante para la fe cristiana. Espero hacer una serie de videos en torno a este tema. Y el tema es la doctrina o la enseñanza cristiana de la expiación. Y esta doctrina, esta enseñanza, básicamente quiere explicar por qué Cristo tuvo que morir. Explica la razón por la cual Cristo tuvo que hacer su obra. So que hoy vamos a estar hablando de la doctrina de la expiación. Y como modo de introducción, tenemos que primero ver que la muerte de Cristo es más que un mensaje. Su muerte fue un hecho histórico y tiene repercusiones eternas en la humanidad. La manera en que nosotros respondemos a la obra de Cristo tiene repercusiones. Sea que recibamos esa obra y la apropiemos en fe, o sea que la rechacemos. Y es bien importante el poder tener esta doctrina bastante clara, porque si no, no vamos a saber la razón por la cual nosotros tenemos que estar predicando la obra de Cristo constantemente. Para definir la expiación, el Antiguo Testamento utiliza la palabra hebrea kafar, que significa cubrir o hacer propiciación. Y es lo que se utiliza para describir el sistema sacrificial del antiguo Israel, especialmente en el libro de Levítico y todas estas situaciones donde se tiene que hacer un cierto tipo de sacrificio para poder adquirir perdón de pecado. El sistema sacrificial de Levítico en el antiguo Israel en el templo hacía kafar, que significa cubrir la persona del castigo del pecado o hacer propiciación. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra griega hilasmos, que significa propiciación o expiación, una de las dos. Y esta se utiliza siempre en referencia a lo que Cristo hizo en la cruz, en la humanidad, para la humanidad. Y la palabra griega katalage significa reconciliación. Y es utilizada siempre para referirse a la reconciliación entre Dios y la humanidad por medio de Cristo. Y vemos esa palabra bastante clara en 2 Corintios 5, versos 17 al 20, donde dice que nuestro ministerio es el de la reconciliación. Que así como Cristo nos reconcilió con el Señor, nuestro ministerio es anunciar esa reconciliación para que las personas reciban a Cristo como Señor, Rey y Salvador y puedan reconciliarse con Dios. La doctrina de la expiación, de la expiación enseña que hay un sacrificio que nos purifica y nos cubre de nuestro pecado para poder ir delante de Dios y reconciliarnos con Él. O sea, hay un sacrificio, esa es la expiación, que nos purifica y nos cubre de nuestro pecado para nosotros poder reconciliarnos con Dios y vivir de manera directa e íntima con Él. Ahora, vamos a ir a la evidencia bíblica. Y la evidencia bíblica es bastante extensa porque vamos del Antiguo al Nuevo Testamento. Y en el texto bíblico vamos a ver que se han ofrecido muchas teorías para explicar la doctrina de la expiación. La doctrina de la expiación está bien clara en la Biblia. Sin embargo, como era tan clara en la Biblia, los padres de la iglesia y la iglesia primitiva no tuvieron la necesidad de hacer un concilio para defenderla. Y entonces, como no hay una tradición clara en los escritos de los padres de la iglesia, pues hay muchas maneras de ver la expiación. Y es bien interesante cómo el Dr. William Lane Craig, en el libro de Atonement and the Resurrection of Christ,
Y este es el libro que estoy utilizando para esta serie. Es bastante bueno el libro. Es excelente porque habla de la expiación desde un punto de vista exegético. O sea, directo de la Biblia. Histórico. O sea, cómo los padres de la iglesia, luego los escolásticos y toda la tradición eclesial hasta la Reforma, y hasta hoy en día, ven lo que es expiación. Y también una explicación filosófica. Nosotros nos vamos a enfocar primero en la bíblica o exegética y en la histórica. Pronto, si Dios permite, pues podemos entrar a la filosofía del asunto. Dice el Dr. Craig que la expiación es como una gran joya, es como un diamante. Y toda joya tiene una piedra angular o central que conecta el resto del diamante. Entonces, él dice que la piedra angular de este diamante, de la expiación, es el sacrificio. Es lo que hizo Jesús en nuestro lugar. Y tenemos que ver primero qué tipo de actitud Jesús tenía en torno a su muerte. En los evangelios, Jesús siempre se vio como el Hijo del Hombre, que es un término de un ser divino, de la manera más judía posible. Y sus enseñanzas y acciones mesiánicas siempre fueron el detonante para que en el fin de la historia fuese ejecutado en la cruz durante la Pascua. Y Jesús, durante su ministerio, predijo su muerte. Él estuvo diciendo que él iba a morir, y los discípulos no entendían el por qué él estaba diciendo eso, si era el Mesías. Como alguien que se le prometió al pueblo judío de que iba a traer un reino eterno y que iba a traer paz y justicia a todo el mundo y restablecer a Israel, como esa persona que Dios le prometió que iba a poner los enemigos al estrado de sus pies, va a morir. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque ellos no estaban viendo que la prioridad de Jesús no era una política, sino que la prioridad de Jesús era una restauración espiritual del corazón del hombre hacia afuera. Y es por eso que pues, los judíos no entendían, o sus discípulos que tenían un trasfondo judío, la gran mayoría de ellos, pues no estaban entendiendo. Pero Jesús siempre tuvo en mente su muerte durante su vida. Según el Nuevo Testamento, Jesús mismo se vio como el Cordero Pascual del Éxodo, el Cordero que se mataba o se ejecutaba para que las puertas de los judíos en el gueto donde estaban viviendo en Egipto fuese pasada por encima de la puerta, para que se pasara por alto el ángel de la muerte y ellos no sufrieran el castigo. Toda persona todo hebreo durante el tiempo del Éxodo que tuviese la sangre del cordero en el marco de su puerta no iba a pasar por el castigo que Dios iba a pasar por Egipto. Y no era por su conducta, no era por lo que estaba haciendo, y creo que me voy a hacer un poco de tema, pero es que es bien hermoso el hecho de que no es nuestra conducta y no es nuestra fe perfecta que nos salva del castigo de Dios, sino el hecho de que el marco de la puerta tenía sangre del cordero y al momento de poner eso ahí, Dios estaba diciendo, ok, mi muerte no tiene que pasar por ahí porque la sangre del cordero está en la puerta, por lo tanto están cubiertos. También él se ve, Jesús, y es lo segundo, que es el portador del pecado. O sea, él se veía como el siervo sufriente de Isaías. Y esto es lo que todo el Nuevo Testamento está hablando. Podemos verlo en Marcos 10, capítulo 10, verso 45, y también en Primera de Pedro 2, versos del 21 al 24. Como dije anteriormente, él se veía como el Hijo del Hombre, representando a los justos en el juicio final, que es equivalente al siervo sufriente. Es bien interesante porque los judíos no mezclaban esos dos personajes. Sin embargo, Jesús, con su vida, muerte y resurrección,
dio una mejor claridad de la identidad del siervo sufriente y del Hijo del Hombre. Jesús, al parecer, con su vida y obra, quería dejarle saber al pueblo judío de que el siervo sufriente era el Hijo del Hombre. Que primero el siervo sufriente tendría que dar la vida por los pecados de la humanidad para luego poder representarlo en el juicio final y ver quiénes han sido cubiertos por el siervo sufriente y quiénes van a reinar juntos con el Hijo del Hombre. Y es bien claro que Lucas 24:7 hace referencia a Daniel capítulo 7:14 y a Isaías 53. También Jesús se ve como el inaugurador y representante de un nuevo pacto, como el pacto mosaico entre Dios y el pueblo. Jesús se estaba viendo como el nuevo representante del pueblo de Dios en este nuevo pacto, y lo vemos como en la cena de la Pascua. Jesús este es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Cuando se hace la primera comunión, está representando lo que Él iba a hacer, así como el Cordero Pascual fue representación del pacto en Éxodo 24:8, en Zacarías 9, del 9 al 12, y en Jeremías 31, del 31 al 34. Jesús se vio, según la muerte y resurrección, como el representante de un nuevo pacto. Su sangre iba a ratificar el nuevo pacto, iba a hacerlo completamente accesible a nosotros. Y vamos también a ver el trasfondo veterotestamentario. Veterotestamentario o veterotestamento es el Antiguo Testamento. Que esa palabra de domingo, esa palabra académica la pueden tener por ahí. El sacrificio levítico tenía dos propósitos principales. Era expiar el pecado, que expiar significa remover, anular o cancelar una deuda o penalidad, y propiciar para Dios. O sea, satisfacer con esa expiación, se satisface, se apacigua y se aplaca la ira de Dios o el juicio de Dios. El objetivo de la expiación era el pecado, o sea, cubrirnos o anular nuestro pecado. Y el objetivo de la propiciación era Dios. O sea, hace apaciguar la ira de Dios. Y eso era el sistema levítico. Y los sacrificios propiciatorios, tanto en la primera Pascua, fue tanto expiatoria como propiciatoria. La sangre del cordero en la puerta de los hebreos significaba que eran salvos del juicio de Dios. Y ya este había sido propiciado por medio del sacrificio. Todo aquel que no tuviera el marco de la puerta ensangrentado iba a sufrir las mismas consecuencias que los egipcios. Pero como por medio del Cordero Pascual se ofrece expiación, o sea, el Cordero Pascual nos simboliza a nosotros con su muerte, su sangre derramada es el pago que Dios recibe para que Él no tenga que castigarnos, porque el Cordero sufrió el castigo por nosotros o por el pueblo de Dios en ese momento. Entonces el ofrecer sacrificio era la manera. Ofrecer sacrificios de manera ilegítima traía consecuencias graves. O sea, es por eso que pues vemos los hijos de Elí, que lamentablemente, y los hijos de Aarón también, o sea, sufrieron. Es peligro lidiar con un Dios inmensamente santo. En Levíticos 10:1 al 2 y 16 al 1 era bien importante el tomar esto con gran seriedad. El expiar no era suficiente, es por lo que los sacrificios necesitaban aplacar la ira de Dios. Y es la razón por la cual se quemaban los sacrificios, era para que Dios recibiera ese sacrificio como olor grato. Es decir, el animal se sacrificaba, se degollaba, la sangre se salpicaba en el lugar santísimo y luego se quemaba como símbolo de que Dios está recibiendo ese sacrificio en nuestro lugar como un olor grato, y Dios nos veía como santos porque ya lidió con nuestro pecado por medio de un animal. Que estamos viendo que esto era algo que se hacía mucho en el sistema sacrificial de Levítico. ¿Por qué? Porque
el sacerdote, la evidencia de que todavía estamos bajo pecado es que nosotros morimos, y los sumos sacerdotes levitas obviamente tenían que expiar su propio pecado también antes de expiar por todo el pueblo. O sea, que era algo que era común en Israel y en el tiempo de el tiempo del Antiguo Oriente. Y los sacrificios expiatorios, los propósitos eran gratitud, que era quemar con olor grato; paz, que era el bienestar integral del individuo y de su familia; purificación del pecado; y reparación, que era librar de la culpa del pecado para poder reparar cualquier cosa que nos impedía relacionarnos con Dios, según el sistema sacrificial de Levítico. Y el proceso era el siguiente: el individuo traía al animal para ser ofrecido. Este imponía sus manos en la cabeza del animal, indicando su reconocimiento de que la muerte de este animal era lo que él merecía por su pecado. El individuo mismo mataba el animal y el sacerdote se llevaba la sangre para hacer el ritual de salpicar o derramar o aplicar la sangre en el santuario. El sacerdote picaba al animal y lo quemaba en varias partes, y esas partes eran desechadas y otras eran separadas como alimento para los sacerdotes levitas. Sí, es bien grotesco, pero así era como se hacía expiación en el Antiguo Testamento, y era algo que continuamente se estaba haciendo. Y el motivo principal, la palabra hebrea kiper, era hacer expiación, y el resultado era librar a la persona de la culpa moral que su pecado traía, para luego reconciliarlo con Dios. Al matar al animal, como dije anteriormente, era reconocimiento de que ese animal iba a pagar por el pecado del individuo que trajo el animal. Y lo más importante de esto es, mi gente, es que todo ha sido por sustitución. El sistema sacrificial siempre trabajaba bajo el término de sustitución legal. Era la vida del animal por la vida del adorador. Y vamos a ver ejemplos bíblicos sobre esto. El cordero por Isaac, Moisés por Israel en Éxodo 30. Él dice: mira, mátame a mí, no matas al pueblo, por favor. Finees por Israel en Números 25, 7 al 3. Y un animal por un crimen de asesinato no resuelto en un lugar del crimen. Es bien interesante como en Deuteronomio 21, del 1 al 8, cuando había un asesinato no resuelto, pues se sacrificaba un animal en el lugar donde ese crimen ocurrió para poder expiar o resolver ese asunto de manera no solamente legal, sino también moral y espiritual en el lugar. Y la sangre es símbolo de vida, y el derramamiento de la sangre en el lugar del rito significaba que la vida del animal fue sacrificada por el individuo. Lo que nos lleva al gran día de la expiación, o lo que los judíos llaman Yom Kippur. El sumo sacerdote se prestaba en ese día como mediador para expiar el pueblo del pecado. Este era el momento para restaurar a aquellos que habían pecado gravemente y establecerlos de nuevo en la comunidad de pacto. O sea, si tú en ese año era donde, en ese momento del año era donde toda deuda era salda, era el año donde todo esclavo era libre, era el momento donde todo el pueblo se unía para que el sumo sacerdote los representara ante Dios y limpiarlos o pagar la deuda legal que el pueblo de Dios tenía en ese momento, si habían pecado de alguna manera, no solamente como individuos, sino también como nación. Y habían dos sacrificios cruciales. Estaba el cordero pascual, que el sumo sacerdote sacrificaba el animal para luego salpicar su sangre en el lugar santísimo. Y este tenía que sacrificar en su lugar primero para luego ofrecer el sacrificio por el pecado del pueblo. Y después estaba el chivo expiatorio. Y este era que el sumo sacerdote imponía sus manos en el chivo para luego soltarlo a las afueras de la ciudad al desierto, indicando que los pecados del pueblo habían sido expulsados de la comunidad.
Cordero Pascual, que era sacrificado como modo de expiación y propiciación, y el chivo expiatorio como el símbolo de que el pecado ya no estaba en el pueblo, y por eso se tiraba ese cordero afuera de la ciudad, afuera del pueblo, para que la gente tuviese una idea de lo que Dios estaba haciendo. Estaba sacando el pecado del pueblo para promover justicia, paz y prosperidad a la comunidad, y sobre todo una prosperidad espiritual. Ahora, ¿cómo vemos esto en Jesús? La idea central del Nuevo Testamento es que Cristo hizo hilasterion, expiación y propiciación por nosotros, y lo vemos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, y en Romanos 3:25. Y Pablo utiliza los mismos términos legales y levíticos para describir la muerte de Cristo como sacrificio. Y hace referencia a Isaías 53:10 en Romanos 8:3, y también de Levítico 4:35, Levítico 5 al 6, capítulo 5, verso 6, y capítulo 6, verso 10. Y Jesús fue nuestro sacrificio vicario o sustituto. Fue presentado como el Cordero inmolado, el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Y esa es la teología de Juan en el capítulo 1. Y la vida de obediencia perfecta de Cristo se nos imputa a nosotros legalmente ante Dios. Y entonces con su expiación, con la muerte en la cruz, Él nos ha justificado y nos ha salvado, o sea, propiciado de la ira de Dios. Y curiosamente, es bien interesante esto, porque cuando Cristo murió no solamente fue sacrificado y los que orquestaron todo fueron los sumos sacerdotes, o que ellos hicieron el trabajo sin ellos entender lo que estaban haciendo en realidad. No solamente ellos mataron a Cristo el día de la Pascua, ellos también lo mataron y lo crucificaron afuera de la ciudad como el chivo expiatorio, y fue crucificado a la misma hora que el cordero era sacrificado en el propiciatorio. Y eso lo vemos en Mateo 27 del 46 al 50, en Marcos 15, lo vemos en Lucas 23 y en Juan capítulo 19 verso 14. La única manera de apropiarnos de esta expiación, de lo que Cristo hizo por nosotros, es por medio de la fe. Al creer que Jesús es nuestro sustituto, no simplemente nuestra inspiración moral, no simplemente nuestro modelo a seguir, no, nuestro sustituto, Dios nos justifica. Lo contrario de la fe, la incredulidad, es la condición que nos condena eternamente delante de Dios. Y es por eso que estamos rechazando su propiciación para nuestro perdón y pecado. Para nuestro perdón y salvación, disculpen. O sea, si la fe es tú decir, yo merecía morir por mis pecados, lo que Cristo pasó en la cruz, se supone que yo fuese el que estuviese ahí, pero Cristo fue el que murió en sustitución por mí, y la ira de Dios cayó sobre él para entonces yo gozar de lo que se supone que yo no gozara, que era de relación con Dios y ser declarado santo y justo delante de Dios. Ese es el evangelio. Eso es lo que está tratando de explicar esta doctrina de la expiación. Tenemos que reconocer primero de que somos pecadores y de que nosotros tenemos una deuda legal ante Dios, que esta deuda es eterna, pero vino Jesús siendo 100% hombre y 100% Dios, representando a Dios como la parte ofendida y representando al hombre como la persona que ofendió, como la persona culpable, y hizo que nosotros tuviésemos un sustituto para que nosotros pudiésemos ser vistos delante de Dios como Dios veía a Jesús, como su Hijo amado. Todos los beneficios que Jesús tenía por ser Hijo de Dios, o tiene por ser Hijo de Dios, al nosotros creer en Cristo, se nos da esos beneficios, que es vida eterna, paz con Dios y una nueva manera de vivir la vida en este mundo. La pregunta es la siguiente:
¿Cuál es tu respuesta a la muerte sustituta de Cristo por ti? ¿O es tu incredulidad? O sea, ¿quieres seguir viviendo como si la salvación o la manera de tú llegar al cielo, entre comillas, depende de ti? ¿O tú reconoces de que, como los sumos sacerdotes y como el resto del pueblo de Israel, somos pecadores y todo el tiempo tenemos que cargar con nuestro pecado y tenemos que hacer nosotros algo para que Dios nos perdone? O sea, o tienes que hacer muchas cosas para que tú te sientas justificado, o dejas de creer en ti mismo y empezar a creer en Cristo para que Dios te pueda justificar y tú ser declarado justo. O sea, no hay... Cuando tú crees en Cristo Jesús para perdón de pecados, Dios te libra de toda culpa, Dios te llena de paz y Dios entonces te enseña a vivir como Jesús. Pero la fe es importante. ¿Crees que Jesús murió por ti? ¿Fue tu sustituto? Si es así, bienvenido a la familia. Si no es así, te ruego que sigas meditando en tu vida y cómo eso no es suficiente para llegar a Dios. ¿Cuál va a ser tu respuesta a la muerte sustituta de Cristo por ti en la cruz? Eso sería todo por ahora. Espero que esto le haya sido de edificación. Les ruego que puedan compartir, darle like y suscríbanse al canal de YouTube. Suscríbanse a Instagram, a Facebook, Apple Podcasts, en Spotify, en Lucha Legítimamente. Y vamos a seguir expandiendo el reino de Dios. Vamos a seguir trayendo claridad a lo que es nuestra fe. Vamos a seguir expandiendo el reino de Dios, ocupando el reino de Dios. Porque probablemente donde quiera que tú estés, tú representas al reino de Dios. Y Dios te está ordenando a que tú ocupes por Él para que Él traiga paz, seguridad y sobre todo salvación a aquellos que están alrededor de ti. Y, ¿verdad? Yo estoy haciendo mi parte con esto y espero que tú puedas compartir esto para que otras personas entiendan el mensaje del Evangelio. Y espero que el Señor los bendiga y que todo esté bien en su lado. Nada, eso sería todo. Los dejo con esta y hasta la próxima.